Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es cuando el vigor llega a su límite. Vamos a estar analizando, profundizando en la palabra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17. Y observamos en este pasaje que David está llegando al límite de su vigor. Vemos de que David está peleando contra los filisteos, está peleando una batalla. Dice la palabra de que se enfrenta a un gigante. Y este gigante casi le quita la vida. Pero llegó un soldado de su ejército y evitó que el gigante le hiriera. Entonces vamos a ver la palabra. Seguimos, dice el versículo 15 en adelante, dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbid Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien cada estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ok, aquí vemos dos situaciones. Número uno, vemos de que el pueblo de Israel comienza a tener batalla, a tener guerra, a tener una pelea contra los filisteos. Recordemos que el inicio de David, el inicio de la fama, cuando la fama de comenzó a recorrerse, fue cuando David mató al gigante Goliat. La fama de David comenzó a extenderse por todos los límites, al punto donde el pueblo de Israel comenzó a tener un afecto. Un afecto, ¿por qué? Porque cuando estaba bajo las órdenes de Saúl, David era el que salía a las batallas, David era el que peleaba las batallas por ellos, pero era un joven, estaba joven con vigor. Entonces vemos de que ganaba las batallas y el pueblo por eso lo amaba. ¿Por qué? Porque peleaba las batallas por ellos. Pero resulta que pasa el tiempo, vemos a David un poco desgastado, vemos a David con su vigor llegando a su límite. Todavía tiene energía, todavía tiene fuerza, pero vemos de que se cansa con más facilidad. Y todos llegamos a esa etapa. Todos llegamos al punto donde llegamos a una edad avanzada. Comenzamos a perder el vigor, comenzamos a cansarnos, comenzamos a fatigarnos, comenzamos a perder la fuerza, la fortaleza de otra manera, y comenzamos a depender de alguien más. Y cuando tú eres una persona de que te has mantenido firme, que no has dependido de nadie, llegas a una etapa donde comienzas a depender de las personas, y eso te lleva a frustrarte, eso te lleva a deprimirte de una u otra manera, y comienzas a desanimarte. ¿Por qué? Porque nunca has dependido de nadie, siempre has sido independiente, nunca has dependido de una persona para ayudarte en X o Y situación. Entonces vemos que David, dice la palabra, que está peleando contra los filisteos, dice que comenzó a luchar con nuestro gigante, el cual era un gigante de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y que estaba ceñido con una espada. No dice que este gigante trató de matar a David. Dice: y más Abisai, hijo de Sabia, dice, llegó a la ayuda y lo hirió y lo mató. Entonces vemos de que David estaba cansado. David se cansaba. David, su vigor había sido limitado. Entonces, la iniciativa que toman sus hombres, que toman sus siervos, dice la palabra, y si leemos el versículo 17, dice de que entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. En pocas palabras, déjanos a nosotros que peleemos las batallas, y tú mantente aislado, mantente protegido, mantente guardecido. Pero para un hombre de que la guerra, para un hombre que la batalla ha sido el día a día, ha sido parte de su vida, ¿qué podía pasar? ¿Qué podría haber pasado en la mente de David? Nosotros muchas veces nos enfocamos nada más en el texto bíblico, nos enfocamos nada más en el relato histórico, nos enfocamos nada más en la parte que leemos a simple vista. Pero ¿qué pasaba en la mente de David?
¿Qué pasaba con su mente de un guerrero, de un hombre vigoroso, un hombre valeroso, un hombre de valentía, un hombre de que no tenía miedo a nada, un hombre que luchaba a espada contra quien tuviera enfrente, un hombre que no se cobardaba con nada? Verlo disminuido, verlo de que ya no tenía el mismo vigor de antes. ¿Qué pasaba en la mente de David? ¿Qué pasa en nuestra mente cuando comenzamos a perder el vigor? ¿Qué pasa en nuestra mente cuando comenzamos a agotarnos, a cansarnos por el peso del ministerio? ¿Qué pasa cuando comenzamos a cansarnos, a agotarnos por el camino, por lo difícil del camino? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué en nuestra mente? ¿Qué pasa cuando tenemos que depender de alguien más para poder seguir adelante? ¿Qué pasa cuando tenemos que depender de alguien más para poder levantarnos, para poder proseguir a la meta? ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando nunca hemos dependido de nadie, comenzamos a depender de alguien a nuestro alrededor, a nuestro entorno, para seguir en la obra del Señor? Pero debemos recordar de que Dios renueva nuestras fuerzas. Dios renueva nuestras fuerzas como el búfalo. Dice la palabra de que nos da fuerzas nuevas como el búfalo. Que renueva nuestras fuerzas como las águilas para volar alto. Y algo que me recuerda cuando Moisés está a punto de morir, dice la palabra de que está con todo su vigor. Pero dice que llegó el momento, llegó el tiempo donde Moisés tenía que morir. Y dice la palabra de que sus ojos no se habían cerrado, no se habían oscurecido. Estaba en su vigor. Pero aquí vemos un hombre de guerra, un hombre valeroso, valiente, que estaba limitado. Y es aquí donde debemos de entender cuando nos llega nuestro tiempo. A todos nos llega nuestra hora. A todos nos llega el momento donde nos toca tomar la decisión de ceder la batuta a una generación nueva. Ceder la batuta a una generación de que tiene que levantarse, donde tiene todo el vigor, donde tiene toda la energía suficiente para seguir la obra. Y ese es uno de los errores que cometemos muchas veces como ministros, de no instruir, de no capacitar sucesores, de no capacitar personas que van a tomar la batuta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros como padres debemos de instruir a nuestros hijos, debemos de aprender a dirigirlos, de aprender a instruirlos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos en un tiempo más adelante vengan a ser los sucesores de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y tú dirás, pero si Dios te ha dado la obra a ti, ¿por qué dársela a tu hijo? No es algo injusto para alguien más. No, porque como padres es nuestra obligación de instruir, de capacitar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que sigan el camino del Señor. ¿Para qué? Para que sigan la meta. Y para que sean ellos quienes lleven la batuta hasta el final. Pero debemos de tener claro lo siguiente. Debemos de aprender a preparar personas. Debemos de aprender a preparar hombres y mujeres que al fin del tiempo, cuando nuestro vigor comience a disminuir, cuando nuestro vigor comience a flaquear, sean estas personas de que lleven la obra adelante. Y eso pasó con estos hombres. Dice la palabra de que los mismos siervos de David dijeron, ya no salga con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. Vemos que hombres y mujeres entendieron y sabían muy bien quién era David para ellos. David era el hombre que los inspiraba a seguir adelante. David era el rey que los había llevado a muchas victorias. Pero hoy el rey estaba menguado. Hoy el rey tenía su vigor a su límite. Y entonces necesitaban proteger a ese hombre de valor, a ese hombre valeroso, que le echó muchas batallas por ellos. Ahora le tocaba el turno a ellos de proteger a ese hombre que los protegió en muchas ocasiones. Debemos de aprender a sembrar, como ministros, como hombres, como mujeres de Dios. Debemos de aprender a sembrar, de aprender a instruir correctamente a las personas que están bajo nuestro cargo. ¿Para qué? Para que más adelante sean estos quienes lleven a cabo la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que sea de bendición. Te invito a que lo compartas. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, que los guarde y nos vemos hasta la próxima.